Hoy vengo a recordar una historia ya contada, el nacimiento de los dioses griegos que Hesíodo relató en su Teogonía. ¿Por qué me sobreviene este recuerdo? ¿Qué relevancia tiene el dios Urano ahora? Las musas, hijas del gran Zeus, dotaron al poeta antes pastor del poder de contar estas historias. Le enseñaron un hermoso canto mientras él apacentaba sus rebaños bajo el Helicón sagrado, una montaña griega protagonista de estos sucesos. La historia que nos toca es la de Gea, la madre tierra, que al hacerse concubina del cielo estrellado, el imponente Urano, engendró a muchos de sus hijos. Algunos de estos, nada más nacer, fueron sepultados por su padre en el fondo de la tierra ante el dolor e impotencia de Gea, que sin aguantar más la situación acudió a sus otros hijos para planear la venganza. Y en medio del miedo que despertó la propuesta, solo Cronos se atrevió a comprometerse con la causa, indignado también por la conducta del dios. Prometió a su madre llevar a cabo el plan y recibió de sus manos una hoz afilada para emboscar a Urano mientras yacía con ella. Llegada la noche, cuando su padre se acercó a su madre, Cronos apareció y de manera repentina le cercenó los genitales para luego arrojarlos al mar, en donde flotaron por mucho tiempo. Posteriormente se convirtieron en una espuma de la que nació la hermosa diosa griega Afrodita. Urano maldijo a sus hijos los titanes a causa del crimen cometido y vaticinó que en el futuro se vengaría de semejante afrenta. Este es, amigos míos, el mito de la mutilación. ¿Cómo conectamos esta historia con las noticias recientes sobre el planeta Urano? Urano, un planeta transpersonal que gira lentamente por la rueda zodiacal, acaba de ingresar a Géminis. Ya se sentía su influencia desde julio de 2025, cuando hizo su primera tentativa en este signo. Sin embargo, retrogradó a Tauro en noviembre y luego hizo su ingreso firme el 26 de abril de 2026. Permanecerá en Géminis hasta mayo de 2033. El tránsito que estamos viviendo implica un cambio trascendental en la forma de comunicarnos y de expandir conocimiento. Implica además una revolución tecnológica estructural que cambiará para siempre nuestra manera de aprender y de manejar y transportar información. Urano es el cielo estrellado de experiencias que lo cubre todo, pero que debe ser desintegrado y reestructurado para que en el signo de Géminis impacte nuestra relación con el conocimiento, nuestra curiosidad y nuestra inteligencia. ¿Qué podríamos identificar con este evento en nuestra vida cotidiana? Primero, la inteligencia artificial, una herramienta poderosa que parece haber llegado para quedarse y que nos abre un mundo de posibilidades no exento de peligros. Recordemos el mito de la mutilación y el llamado de Gea. No queremos ser sepultados por un cúmulo de conocimiento que no sabemos manejar ni corroborar. La forma de enfrentar el fenómeno implica valor y deseo de ruptura. Segundo, la transformación de la vida laboral y económica a lo largo del planeta. Es una nueva y repentina realidad que debemos saber navegar para no sucumbir en medio de grandes movimientos. Tercero, la disrupción provocada por el nuevo conocimiento ligado a narrativas e informaciones que antes estaban ocultas y ahora son de libre acceso. Nuestros ojos se abren a realidades que modificarán nuestra manera de interpretar el mundo y sus poderes para siempre. Debemos aquí mantener nuestro criterio fuerte y nuestra perspicacia activa, para no ser víctimas de la manipulación mediática. Los tránsitos de Urano implican una ruptura con lo anterior. Algo antiguo muere para dar paso a nuevas formas de vivir y de expresarnos. La desintegración del mundo viejo hará que de la turbulencia provocada por la crisis surjan posteriormente la belleza y la armonía. Esa es la búsqueda que nos ofrece este presente. ¿Cuál es el reto intelectual a la luz de estas ideas para cada elemento durante los años venideros? Fuego. El fuego marca la pauta, la energía del inicio y el ímpetu necesarios para hacer frente a las grandes transformaciones. Aries. La claridad está de tu lado. Procura mantener la disciplina necesaria para lograr tus objetivos. Leo. Genera conocimiento con sensibilidad. Cuida tu armonía al trabajar en equipo. Sagitario. Persevera. No te dejes arrastrar por la soberbia.
Cultiva la calma cuando construyas o defiendas tus argumentos. Tierra. La tierra es la conexión con la materia. Otorga la energía propicia para planear, construir y mantener proyectos y estructuras. Tauro. Grandes lecciones pueden poner a prueba tu manera de relacionarte. Cuida tus sentimientos y aprende de las transformaciones. Virgo. Ahora tienes el impulso necesario para iniciar emprendimientos o proyectos creativos. Capricornio. Puedes soñar en grande. Aprenderás mucho del trabajo en equipo. Aire. El aire conduce, propicia y transporta las ideas. El ejercicio racional, que a veces se distancia de las minucias, facilita el avance del pensamiento humano. Géminis. Tu forma de ver la vida puede dar un vuelco. Es el momento para nuevas búsquedas intelectuales. Libra. Vives grandes movimientos que generan grandes aprendizajes y una posterior búsqueda de armonía. Acuario. Es la época de tu transformación. Situaciones abruptas te enseñarán a ser más equilibrado. Agua. Este elemento prioriza las emociones. El aprendizaje se une a la exploración de realidades sutiles que enriquecen la experiencia del individuo y de su entorno. Cáncer. Trata de regular tus emociones. Aprenderás a ver lo armónico dentro del caos. Escorpión. Aprenderás a preservar lo que has logrado y tendrás la oportunidad de emprender investigaciones o proyectos que habías pospuesto desde hacía mucho tiempo. Piscis. Cuentas ahora con la disciplina y el apoyo necesarios para emprender grandes transformaciones personales. Confía en tu intuición. Eres revolución. Las ideas que agitas son espadas. Confía en el abrazo de la Madre Tierra. El cielo que te cubre se fragmenta bajo el peso de una nueva realidad. Si este mensaje te acompañó de alguna forma, te invito a dar like y a suscribirte para que exploremos juntos más arquetipos.